Hola, buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a estudiar y continuar con la clase de electrónica digital. El día de hoy vamos a estudiar en lo referido a los siguientes temas. Vamos a analizar específicamente el manual de reemplazos TTL, más conocido también por ese mismo nombre, o también SG. Actualmente, como platicamos en la clase anterior, nuestro manual específico del SG ahora también ya corresponde al NTE. Pero analicemos específicamente el manual completo TTL o llamado SG. Específicamente aquí, en ese manual, es un manual completo el cual ya tienen en ese momento en su portal, en el cual vamos a estudiar ligeramente y posteriormente ustedes por cuenta propia las características de un circuito digital, las escalas de integración que estudiamos el día anterior, por cierto, las familias lógicas, las características, otros circuitos integrados y algunas abreviaturas, así como índices según las características. Este manual de TTL es el manual de reemplazo, de los integrados originales, que por diversas razones puede que su precio sea muy elevado para lo que necesitamos nosotros en nuestro curso. En un circuito digital, como ya hemos comentado en clases anteriores, se suele dividir en razón a la escala de integración en la cual esté trabajando. Es decir, las escalas de integración más comunes son la SSI, la pequeña escala, MSI, LSI y sucesivamente. También dentro de esto, algunas características generales como por ejemplo, la velocidad con la cual se procesan los datos o dígitos binarios en el circuito integrado, el consumo de potencia, ya sea un tipo Schottky, de baja potencia u otro que esté ahí presente. También la inmunidad del ruido. De todos es sabido que un circuito digital o todos los datos convertidos a un sistema binario son mucho más eficientes y tienen una mejor resolución en todo caso. Cuando nos referimos a inmunidad del ruido, es indicación de que no hay ninguna señal externa que se pueda sumar a la ya existente y no le afecta el ruido, es decir, no hay señales adicionales que puedan cambiar el nivel lógico o el estado lógico, el 1 o el 0 como conocemos. Además de eso, la confiabilidad de los sistemas digitales que solo tienen dos niveles de actuación, 0 lógico o 1 lógico, como podemos ver en esta imagen de acá. Y bueno, la introducción que estamos viendo de este manual SG, pues ya la vimos en la clase anterior, la clase número 5, sobre electrónica digital. Ahora, como les comentaba anteriormente, las dos familias principales que se utilizan en electrónica digital, por ejemplo para nuestro caso, es la familia TTL y la CMOS. Sin embargo, yo aconsejo que utilicemos la TTL por sus características de diseño, es decir, soportan muy bien la estática que tenemos entre las manos. Otros dispositivos electrónicos como los CMOS puede que se quemen prontamente. ¿Cómo diferenciar si es TTL o CMOS? Pues prácticamente en las tiendas de electrónica, si es un CMOS, se lo van a dar a usted dentro de una cajita plástica. Ellos pues no se van a arriesgar de quemarlos ellos mismos. Ellos lo manipulan especialmente con, digámosle, guantes especiales, pinzas especiales, para que la estática del cuerpo no queme los CMOS. Sin embargo, vamos a reconocer que es un TTL también por el número de la familia. Por ejemplo, la familia 74, o simplemente como generalmente nos acoplamos, es que nos da el integrado tal como está en las manos. No viene en ninguna cajita plástica. Entonces acá ustedes van a poder leer en su momento, cuando tengan en la mano el manual, las características de los circuitos integrados, las frecuencias de operación máximas, las mínimas o los rangos de los cuales operen, los tiempos de propagación entre cada compuerta lógica, es decir, desde una entrada compuerta AND a la salida de la compuerta AND, puede que el tiempo en el cual se procese sea entre los 2 y 30 nanosegundos, poco más, poco menos, va a depender mucho de la familia. Ahora bien, dentro de las familias, como bien platicado, tenemos las TTL estándar Schottky, es decir, en función a la potencia es que ustedes van a encontrar el numeral 74S08 o L08 o LS08 o H o AS o ALS.
Lo típico es que consigamos los de baja potencia y Schottky de baja potencia en cualquier tienda electrónica. Ya si queremos uno en especial, pues lo podemos pedir y esperando que lo tengan en existencia. También algo muy importante, lo que llamamos abanicos de entrada, el fan in, y de salida el fan out. Básicamente, este se refiere a cuántos componentes como máximo podemos conectar a la salida de cada compuerta lógica. Es decir, hay un máximo de corriente que puede manipular una salida. Lo típico es que se hablan entre los 1.8 mA de corriente por cada una de las salidas. Entonces, el fan in nos dice: mide el efecto de carga que presenta una entrada a una salida. Cada entrada de un TTL estándar se comporta como una fuente de corriente capaz de suministrar 1.8 mA y eso se llama fan in 1. Y lo mismo puede suceder por lo que hablamos del fan out, es decir, el fan out de salida es 10, es decir, la salida de un circuito integrado típico soporta hasta 18 mA. Podríamos colocar en cascada uno tras de otro, pongámoslo así, 10 compuertas lógicas que consuman 1.8 mA cada una. Ahora bien, también existen algunos dispositivos TTL llamados buffers o drivers que pueden manejar fan outs incluso hasta de 30, 50 o 100. Y básicamente la aplicación es únicamente cuando se quiera manejar las salidas, varias salidas a un mismo tiempo, a un mismo número o a una sola línea de entradas. Ahora, entre otros integrados tenemos los TTL de baja potencia, los de alta velocidad, los Schottky, que generalmente vienen antepuestos con la letra H, los de la letra L pues únicamente son estos, y los Schottky SXX con el número que corresponda. Ya vamos a ver a qué nos referimos con eso. Por su parte, pues acá ustedes pueden observar algunas abreviaturas típicas de los integrados como nivel lógico alto, nivel lógico bajo, activado por flanco de subida, por flanco de bajada. Sin embargo, esto se aplica directamente cuando estamos hablando de los dispositivos que almacenan memoria, los flip-flops, y que es parte del diseño secuencial que pronto analizaremos en este curso. Ahora bien, X se llama nivel de estado diferente, o también se le suele llamar variable no importa. Al decir no importa, vamos a analizar cuando estemos trabajando los mapas de Karnaugh la razón del no importa. Z es impedancia, A la H nivel lógico estable de las entradas, en fin, todos los parámetros que ustedes pueden ver acá y pueden darle lectura fácilmente con su documento. Tal vez hemos de rescatar algo que es importante. Cada vez que nosotros vamos a colocar una compuerta lógica, sea cual sea, lo primero que hay que colocar es la alimentación del voltaje positivo y el negativo o tierra. Eso es lo primero que hay que conectar siempre. Y si fuera un circuito del tipo secuencial, el reloj, el clock. ¿Qué es el clock? Pues todos nos hemos preguntado, o mejor dicho, todos conocemos que nuestra computadora camina a una velocidad de 2.6 GHz, 3.0, 3.1, no sé. Eso es el clock, la velocidad a la cual se procesan los datos dentro de la computadora. En nuestro caso, corresponde a la velocidad de procesamiento de los datos en el circuito integrado. Ahora, acá ustedes van a encontrar lo que corresponde a una guía de selección de TTLs. Ustedes pueden observar ahí toda la variedad de compuertas lógicas que existen. Como les digo, hoy en día existe el NTE en lugar de SG, pero los números no cambian. Los números prácticamente se mantienen el mismo, por decirles casi en el 99% de los integrados de reemplazo. Pues aquí pueden ver ustedes una lista de los integrados o circuitos más utilizados. Nosotros nos vamos a quedar a nivel compuertas lógicas. Por ser nuestro curso introductorio, únicamente analizamos compuertas lógicas. Ahora, bajemos ligeramente de posición y observemos otros detalles. Lo que aparece acá corresponde a los circuitos integrados de la lógica de tipo secuencial. Secuencial, pues nos referimos a elementos como flip-flops, latches inversores, triple compuertas de entradas, multiplexores de multiplexores. Muy bien, vamos a lo que nos corresponde el día de hoy.
Una vez visto la ligera introducción, vamos a analizar específicamente esta imagen. Como pueden ver acá, el FG nos muestra específicamente la compuerta lógica que corresponde al número que vamos a comprar. Es decir, la compuerta SG, o ya sea NTE 74C00, 74H00, HC, SLS, corresponde a una compuerta NAND. Hay 4 compuertas NAND dentro de ese circuito integrado. Y podemos ver aquí muy específicamente que tenemos, en nuestro caso, lo que corresponde al patillaje. Pata 1, 2, 3, sucesivamente. Tierra, que es lo primero que hay que conectar. Pata 8, 9, 10, hasta la 14. Positivo, que también es lo primero a conectar. Y recordémonos, LSS va a depender de la familia, el tipo de potencia, la velocidad a la cual se propagan los datos desde las dos entradas, se operen dentro de la compuerta hacia la salida. Unos cuantos nanosegundos. Dirán, pero si es tan pequeño. Eso es muy correcto, pero pensemos que hayan o se tengan 50 compuertas de esto, ya estamos en la multiplicación. Póngale 30 nanosegundos por 50. ¿Y por qué no por 1 millón o 2 millones que típicamente podría estar en nuestra PC? Entonces, nuestro SG es un manual de reemplazo. Este número corresponde, por ejemplo, al equivalente de un circuito integrado original. Entonces, tal y como lo vemos ahí, nuestro SG nos dice y nos dibuja internamente qué compuerta lógica está presente ahí. Que en este caso, ustedes pueden observar a cuál corresponde. Esta es una compuerta NAND. Y tenemos, pero que indica con colector abierto. El colector abierto se refiere que puede manejar una mayor corriente. Ahora, nuestro SG tiene específicamente el dibujo o el esquema de la compuerta lógica que necesitamos hacer. En el NTE no lo trae como ustedes lo ven en pantalla. Sin embargo, podemos utilizar cualquiera de los dos para poder encontrar el reemplazo a un integrado que estemos requiriendo. Sin embargo, hago la aclaración. Tanto NTE como SG tienen, aparece aquí a lo largo, aquí en diagonal, material descontinuado, ¿verdad? O integrado descontinuado, lo que indica que ya no existen. Si se fabricaron en alguna ocasión, pues ahora ya no. Entonces tenemos compuertas NAND, negaciones o NOT. Esto corresponde a lo que llamamos como buffer, que puede manejar altas corrientes y un alto voltaje. Y por cierto, recordémonos lo que aquí aparece. VCC 5 voltios nominales, que se coloca en la pata 14 de ese integrado. Aquí la pata 14 puede tener 14 patitas, pero puede ser que el otro integrado no sea la 14, sea la 16, la 20, la 24, la 45, cualquier otro número. Pero siempre debemos de buscar primeramente la alimentación de positivo o negativo y luego hacer el conexionado que requeremos. Revisemos. Bueno, vean acá. Dice discontinuado. Esta corresponde al número NTE o SG7409. Posiblemente en el NTE ya no existe ese número. Aquí tenemos 4 compuertas AND en un solo integrado. Sin embargo, están descontinuadas. Tendremos que buscar otra compuerta AND que se nos acople. Muy bien. Al final, pues podemos observar que estas son las compuertas lógicas TTL, lo que llamamos lógica transistor-transistor, debido a que es un transistor el que hace que funcione y opere internamente y que no es tema de nuestro curso. Entonces, por esa razón es que soportan las descargas electrostáticas de nuestras manos cuando los tocamos. En teoría nos dicen que de 2000 a 3000 volts estáticos le podemos hacer incidir a un circuito integrado si no tenemos cuidado al manipularlo. También hay compuertas AND de 3 entradas, como los pueden ver acá, la 7411 o sus equivalentes de alta velocidad o de baja potencia.
Tenemos acá otras compuertas como por ejemplo el Schmitt Trigger, que lo que hace es que si una señal está muy baja, la eleva nuevamente a su valor nominal de 5 voltios. Tenemos nuevamente la repetición del hexadecimal o el circuito llamado buffer. Entonces, como pueden observar, las compuertas lógicas diseñadas por un fabricante específico, ya sea Fairchild, Motorola, pongámosle ABB, pues tienen una variedad de compuertas lógicas que nosotros podemos utilizar para diversas aplicaciones. Por ejemplo, aquí tenemos una compuerta NAND de 4 entradas, pero está descontinuada. Sin embargo, podemos buscar en nuestro manual del SG otra compuerta que sea equivalente. Entonces, prácticamente podemos tener nosotros inclusive hasta compuertas AND, estas son las OR y las NOR. Veamos unas más acá antes de finalizar el día de hoy. Entonces, tenemos acá también lo que corresponde a un decodificador decimal exceso 3, está descontinuado. Un BCD decimal que todavía existe, el 7442. Rápidamente, ya sea este o este, nos convierte un dígito binario a un número decimal. Es decir, nos va a permitir la visualización en un dispositivo llamado display, de BCD a decimal. Ya hablaremos posteriormente a qué se refiere el código BCD. Ahora, ya habiendo reconocido lo que corresponde al diagrama TTL, les comento que cada vez que vayamos nosotros a realizar un montaje de una práctica de laboratorio o un circuito muy específico, necesitamos ir a ver nuestro manual de reemplazo, nuestro NTE o TTL llamado SG, en el cual vamos a identificar las patitas de la 1 a la que llegue el conteo contrarreloj. Si hemos olvidado esto, por favor revisar el video anterior de la clase 5, donde doy la introducción al mismo. Ahora, veamos más abajo. Podemos observar una serie de elementos y compuertas lógicas que están en operación constante, o mejor dicho, que están a nuestra disposición para poder trabajar con ellas. Y siguen los TTLs, llegamos acá a los denominados flip-flops, que hablaremos posteriormente de ellos, y que también están y son parte de nuestro NTE o SG. Ahora, todo esto corresponde a compuertas de tipo TTL. He elegido únicamente presentar estas por la sencilla razón que les indiqué anteriormente. Son las que vamos a utilizar para nuestro curso por su facilidad de manipular y poca probabilidad de que se quemen. Entonces, con paciencia podemos revisar todas nuestras páginas para ver cuál es el que vamos a necesitar según la operación o el circuito que vayamos a necesitar. Entonces, prácticamente nuestro manual TTL de compuertas lógicas finaliza por acá, en la página número 30. Y pues para nosotros debe ser, digámosle, nuestro pan de cada día. Tenemos que saber utilizar nuestro manual SG para el mismo. Ahora bien, lo que no trae este manual resumido y que lo vamos a encontrar en nuestro SG formal o NTE, es que al final trae una serie de códigos de fabricante, o sea, números, códigos alfanuméricos, números y letras, que son códigos que usan los fabricantes de equipo electrónico para que el NTE o SG nos diga cuál es el equivalente. Es decir, pongámosle en una columna, bueno, en varias columnas, son como 8 columnas. En 8 columnas, del lado izquierdo aparece el código, por decirles 35HL232. Podría ser el equivalente la compuerta 74LS00, por decirles algo. Entonces, ya veremos esto en un SG formal cuando estemos en clase. Muy bien, finalizamos nuestra primera parte de la clase, que es reconocer el manual TTL. Ahora, revisemos nuestra clase formal. El día de hoy vamos a analizar lo que corresponde a la simplificación de funciones lógicas. Podemos observar aquí que tenemos
Cuando vamos nosotros a simplificar circuitos lógicos digitales a un circuito mucho más simple y sencillo, necesitamos reconocer dos métodos de simplificación lógica. Un método lo analizamos brevemente, que fue el método del álgebra booleana. Acá vamos a analizar el método del mapa de Karnaugh. Entonces, nuestro método de mapa de Karnaugh corresponde específicamente a un método gráfico. Un método gráfico en el cual nosotros nos podemos valer bastante para nuestro trabajo. El mapa de Karnaugh corresponde a un método tabular ideado directamente desde la tabla de verdad. Solo por favor, acá es, en lugar de O es una A, Karnaugh, se me pasó esa letra. Ahora bien, vamos a analizar este método gráfico, vamos a estudiar qué es el término adyacente y lo que implica la variable de estado. Veamos entonces. El método de mapa de Karnaugh parte desde la tabla de verdad, en el cual trazamos un mapa, una cuadrícula en todo caso, con un número de variables a trabajar. Es decir, si nuestra tabla de verdad tiene las variables ABC o ABCD o sucesivamente, nuestro mapa de Karnaugh debe tener estas mismas variables tabuladas en una configuración ya estipulada. Y básicamente en nuestro mapa de Karnaugh vamos a colocar los términos que valen 1, o sea, 1 lógico, donde corresponda, en donde mi tabla de verdad me lo permita o me lo indique. El resto de valores pues va a ser 0. Sin embargo, cuando hablamos de términos lógicos 1, hablamos de lo que conocemos como suma de productos, también llamado min términos. Suma de productos 1, y cuando son 0 se llama producto de sumas o max términos. Entonces, también tenemos que tener presente que hay que tomar los términos llamados indiferentes, si los hay. Es decir, esa variable no importa, que practicaba hace unos momentos cuando analizábamos el TTL. Ahora, cuando vamos a colocar un mapa de Karnaugh, necesitamos realizar agrupamientos de unos lógicos en grupos de 2, 4, 8, 16, etc. Es decir, vamos a reunir grupos de unos en este orden, de 2 a la n, y proceder a simplificar según lo vamos a ver en ese momento. Ahora, nuestro mapa de Karnaugh corresponde a esto. Cuando hablamos nosotros de un mapa de Karnaugh de 3 variables, nos referimos a esta configuración y tomamos muy en cuenta 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Corresponde al bit A y al bit B, lo que ustedes ven en esta línea. El bit C corresponde únicamente a 0 y a 1. ¿Qué sucede? Estas 8 casillas son similares a la casilla en nuestro software de Excel, por ejemplo, en el cual la columna y la fila interceptan en este punto para colocar un valor. Esta columna y esta fila de 0 interceptan para colocar un valor. Es decir, podemos llenar esta tabla de valores lógicos 1 llamados suma de productos, o ya sea llenarla de ceros llamada producto de sumas. ¿Cuándo vamos a colocar unos y ceros? Pues les comento que nosotros vamos a trabajar lo que corresponde a suma de productos, la versión de unos lógicos. ¿Cuándo lo vamos a trabajar? Esto va a depender mucho de nuestro diseño, lo que estemos diseñando. Un mapa de 4 variables, un mapa de Karnaugh de 4 variables corresponde a las variables lógicas A, B, C, D. Lógicamente, correspondiente a cada uno de los bits que ustedes ven ahí, a este conteo. 0 es A, 0 es B, 0 es A, 1 es B, A y B son 1, A es 1, B es igual a 0. De forma similar para estas columnas, toda la columna de la izquierda es C, toda la columna aquí de la derecha es D. Entonces, nuestro mapa de Karnaugh corresponde a esto. Y el mapa de Karnaugh de 5 variables corresponde a la alineación de 2 mapas de 4 variables en los cuales tenemos las 4 variables típicas A, B, C, D, y el propio mapa es la quinta variable, la variable E sub 0.
Y el quinto mapa, perdón, la quinta variable es S1, que es el mapa completo. Ya analizaremos esto enseguida. Ahora, ¿qué sucede acá? En nuestro mapa de Karnaugh necesitamos agrupar todos los valores correspondientes a los unos lógicos. Es decir, la agrupación de 2 a la n, unos por cada grupo. ¿Qué buscamos con un mapa de Karnaugh? Simplificar a la mínima expresión. Por ejemplo, de tener 5 sumas de productos, en nuestro mapa de Karnaugh nos lo puede optimizar y reducirlo, por ejemplo, a 4 sumas de productos, a 3, a 2 y porque no solamente a una. Entonces, nuestro mapa de Karnaugh lo que hace es, al igual que la álgebra booleana, simplificar un circuito lógico hasta la mínima expresión. Entonces, acá por ejemplo, mapa de Karnaugh de 2 variables, el cual pues no platicamos en el párrafo anterior. Sin embargo, les presento el de 2 variables. Este mapa de 2 variables nos indica lo siguiente, que todo lo que corresponde a la fila es la letra A o la variable A, y lo que corresponde a la columna es la variable B. Es decir, si ustedes ven acá, tenemos el concepto de términos adyacentes. Los términos adyacentes se refieren a aquellos que están, digámosle, a los 4 puntos cardinales de donde esté ese valor. Por ejemplo, estamos sentados en nuestro escritorio. El que está frente a nosotros es adyacente. El que está sentado atrás de nosotros es adyacente. Los compañeros que están a los lados de nosotros son adyacentes. Esto se llama adyacencia a los 4 puntos cardinales, pero en diagonal no hay adyacencia para ningún lado. Entonces, el principio o la primera parte a tomar en cuenta aquí es ubicar todos aquellos unos que son adyacentes entre sí y juntar la mayor cantidad de unos posibles. Y esa mayor cantidad de unos las vamos a trabajar y agruparlos en 2 a la k o 2 a la n. Si n es igual a 1, tenemos 2 unos agrupados. Si k es igual a 2, debemos tener 4 unos agrupados. Aquí no hay 4 unos, solamente hay 2. Por lo tanto, esta es la máxima agrupación que podemos hacer. Si tuviéramos en esta posición, en estas 2 casillas, otros 2 unos, podemos encerrar todos estos 4 unos en un solo grupo para poder simplificarlo a una mínima expresión. Ya veremos. Por ejemplo acá, vayamos rápidamente a esta simplificación. Tenemos acá específicamente la simplificación de estos 2 valores. Por ejemplo, A y B negado corresponde a decir 1 y 0. Entonces 1 es A, columna, y 0 es B, fila. Entonces el intercepto de 1 y 0 es 1 lógico. Es decir, A, B negado, todo corresponde a 1 lógico. A por B corresponde a 1 lógico. Entonces si decimos A y B es como decir 1 y 1. Fila número 1 y columna valor lógico 1. Y el intercepto de columna con fila nos hace que coloquemos un 1 lógico en esta posición. Esto para nosotros es la función lógica. Ya discutía en la clase anterior. Nuestra función lógica nos indica dónde vamos a colocar cada uno de los valores lógicos de mi suma de productos. Con ello agrupamos la mayor cantidad de unos por cada grupo para simplificar a la mínima expresión lo que estamos requiriendo. Ahora, la simplificación acá es sencilla. Tenemos que observar el cambio de bit. 0 es un bit, 1 es un bit. 0 y 1, aquí hay cambio de bit, aquí hay cambio de bit. Entonces, observemos primero la columna. Esta columna donde el bit es 1 lógico, pues siempre va a ser 1 lógico, nunca va a cambiar. Por lo tanto, como es 1 lógico y pertenece a la A, coloco A sin negar, porque es 1. Hablamos de suma de productos unos lógicos. Sin embargo, la variable B, que es esta columna de acá, o estas 2 filas,
de esta fila del 0 hacia la fila 1 hay cambio de bit, lo que hace que este número hacia este número, o sea, este 1 hacia 1, sufra un cambio de bit. Por lo tanto, queda anulada la variable b de nuestra simplificación. De tal manera que la simplificación mínima es a. Esa es la simplificación mínima, siendo la original esta que ustedes ven aquí. A negado más AB es mucho más compleja de trabajar. Bueno, es sencilla, pero para nuestra fortuna esto es muy complejo de trabajar y lo más simple es esto. Es decir, esta expresión es equivalente a decir solamente A. Muy bien, acá veamos nuevamente. Tenemos la suma de productos de 4 valores, no, de 5 valores. En la posición M1, M2, 3, 5 y 7. Ahora observen lo siguiente. Vean acá, ustedes ven una numeración. Ven aquí que dice, por ejemplo, 0, 1, número 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, ¿qué pasa? M1 se refiere a la posición del número 1, M2 a la posición del número 2, M3 a la de 3, 5 a la correspondiente a 5 y 7 pues lógicamente. Y pueden observar ustedes que hemos llenado con unos lógicos cuando hablamos del min término. Entonces, tenemos aquí específicamente esto. La simplificación. ¿Cuál es la simplificación? Entonces, ahí como pueden observar, tenemos dos grupos. Un grupo de 4 unos y un grupo de únicamente 2 unos. Entonces, ¿qué es lo mejor para nosotros? Bueno, lo mejor va a ser que específicamente simplifiquemos estas sumas. Es decir, tenemos 5 sumas. Hay que simplificarla a la mínima expresión. Y rápidamente ustedes ven que solamente nos da 2 sumas la mínima. Sin embargo, estas 5 sumas son equivalentes a estas 2. Analicemos ahora cómo se hace. Por ejemplo, vamos a agrupar, como ya es sabido, en grupos de 1, de 2 a la k. Es decir, vamos a buscar la adyacencia entre la mayor cantidad de unos. Grupos de 2, de 4, de 8, 16, 32, 128, 256 unos y sucesivamente en un solo grupo. Por ejemplo acá, si hablamos de adyacencia, las únicas celdas adyacentes acá son las 2 y la 3. Por lo tanto, agrupamos los 2 unos que ustedes ven ahí. No hay 1 en 6 ni tampoco en 0. Sería óptimo, porque entonces agruparíamos una mayor cantidad de unos. Acá son adyacentes la 1, la 3, la 7 y la 5. Por ser adyacentes tenemos nosotros específicamente que agruparlos en un solo grupo. Y observen, estamos hablando de grupos de 2 unos, de 4 unos, de 8 unos. Si las celdas 0, 6 y 4 tuvieran uno lógico, podríamos agrupar los 8 unos que estén ahí presentes en un solo grupo, y eso me simplificaría aún más nuestro circuito. Ahora, la simplificación viene de la siguiente manera. Hay que observar el cambio de bit, es decir, si la variable A pasa de 1 a 0 o de 0 a 1 en una columna, o la variable B o la variable C. Entonces, el cambio de bit es como sigue. Analicemos primero los 2 unos agrupados, que su simplificación es la que ustedes ven acá. Recordémonos, cada vez que nos quede un 0 con la variable, la negamos. Si nos queda 1 con la variable, no la negamos. Por ejemplo acá, cambio de bit, es la misma columna, estos 2 unos de aquí no cambian hacia esta columna ni hacia esta columna, es decir, no hay nada que lo modifique. Toda la columna corresponde a 1, 1, es decir, a A negado. Como es 0, el valor de A lo negamos para mantener siempre el 1 lógico. Y B, que es 1, pues se queda sin negar. Entonces, esos 2 unos, la simplificación corresponde a decir A negado B.
Y como es una suma de productos, pues colocamos más C. Pero C la obtenemos de aquí. Toda esta fila que es 1 corresponde a C. C corresponde a 1. Por eso se colocamos C. Toda la fila siempre es 1. Sin embargo, ¿qué pasa con la variable A y qué pasa con la variable B? La variable A en la primera columna es 1. Perdón, es 0 para este 1 que ustedes ven aquí. Pero en la siguiente columna sigue siendo 0 la variable A para este mismo 1. Ahí vamos bien. Entonces, no hay cambio de bit de la primera columna a la segunda para la variable A. Sin embargo, cuando vamos de la segunda columna a la tercera columna para la variable A, observamos que el cambio de bit de 1 a 1 también produce un cambio de bit de 0 a 1. Ese cambio de bit de 0 a 1 hace que nuestra variable A desaparezca de nuestro mapa. No es 0, solamente desaparece, ya no la colocamos. Y la variable B, que es 1 en esta columna, pero en la anterior es 0. Aquí la variable B sufre un cambio de bit de 0 hacia 1 inmediatamente. Es decir, observamos de este 1 a esta columna, a esta columna, a esta columna, viendo los cambios de bit. De 0 a 0 permanece A. De 0 a 1 se eliminó A. B de 0 a 1 se eliminó B inmediatamente. Y por eso únicamente tenemos la variable C, porque solo C es lo que no cambia, porque es la misma fila en todo momento. Muy bien, sigamos. Acá igualmente. Acá seguimos trabajando con el término adyacencia. Y observen este detalle. Tenemos 4, 4, 8, 10 sumas de productos, las cuales nuestro mapa de Karnaugh nos lo redujo únicamente a 2. Entonces, observen ahí el término adyacencia. Unos segundos. ¿Ya se percataron? El término adyacencia sigue tomando en cuenta los adyacentes, por ejemplo, estos 4 unos. Podemos haber tomado solamente 2, pero en mapa de Karnaugh tenemos la ventaja de que yo puedo utilizar más de una vez unos para agrupar una mayor cantidad y simplificar aún más. Estos 2 unos de acá ya se usaron con estos 4 unos y estos 4 unos para formar un grupo de 8 unos. Estamos en un mapa de Karnaugh de 4 variables. Entonces, para aclarar un poco más, cuando hablamos de adyacencia nos referimos, por ejemplo, a nuestro mapa de Karnaugh y lo tenemos que ver como lo siguiente. Una pelota de fútbol, un balón, un mapa de Karnaugh es adyacente por todos lados. Por su lado derecho, con el lado izquierdo, con los de arriba, con los de abajo. O sea, la adyacencia, imaginémosla como que fuera un balón. Entonces, recordémonos, agrupar la mayor cantidad de unos lógicos por cada grupo. Es decir, aquí hay 4 unos lógicos, eso está muy bien. Acá, bien, podemos haber dejado solamente ese grupo de 4 y luego otro grupo de 4, pero no nos conviene, porque entonces tendríamos 1, 2 y 3 grupos. Los 3 grupos, aunque es una simplificación buena, no es la mínima. La mínima va a ser cuando agrupemos la mayor cantidad de unos lógicos por cada grupo. Escúchenme en esto, la mayor cantidad de unos lógicos por cada grupo, tomando en cuenta adyacencia. Analicemos ahora la simplificación de los 4 unos agrupados. Aquí, por ejemplo, observamos de esta columna hacia esta columna. Observen, ¿quién cambia ahí? Solamente el B. B está en 1 en esta columna tercera y pasa a 0 en la columna cuarta. Por lo tanto, B desaparece de mi análisis. A no cambia. A es 1 en esta columna y permanece en 1. A se queda ahí. Luego, esto fue para las filas.
mejor dicho, para las columnas, y multiplicamos por el valor de las filas. En las filas podemos observar que es la fila 0, 1 y la 1, 1. Aquí la variable c cambia de 0 y cambia hacia 1. Desaparece la variable c de mi simplificación. Pero la variable d es 1 y permanece en 1. Por lo tanto, multiplicamos por d. Y tenemos específicamente la simplificación de esta parte. La variable b negada es mucho más sencilla, porque aquí en todas las filas vemos que los cambios son de c, por ejemplo, 0, 0, 0, 1, desaparece c. La d es 0 a 1, desaparece d, automáticamente para los 8 unos agrupados. Para las columnas, vemos que aquí la a es 0 y cambia a 1, desaparece. Pero la b es 0 y permanece en 0. Es b, pero negado por ser 0. Acá nuevamente, pero ahora desde el punto de vista de la utilización de ceros. El proceso es exactamente el mismo. Adyacencias, la mayor cantidad de grupos, pero la mayor cantidad de unos por grupo. En este caso es la mayor cantidad de ceros por grupo. Acá, por ejemplo, esta que está aquí corresponde a decir cambio de variable a de 0 a 1 desaparece, b permanece de 1 a 1, por lo tanto b corresponde a colocar la variable aquí, sería b negado, porque como es 1 y permanece en 1 y estamos en lógica 0, 1 negado es 0. Y vean que es la suma de las variables. Y si vemos ahora las filas, c y d son ceros. C más D sin negar, C más D sin negar, porque hablamos de ceros lógicos. Entonces, este grupo, por la simplificación de este grupo, multiplicado por el otro grupo. Y vemos que aquí, en este color, los extremos 0, 11 hacia acá, también son adyacentes. Recordémonos la adyacencia entre los unos lógicos. Lo mismo, aquí sería C sin negar más D. C sin negar más D, pero denegado porque es 1. Toda la fila es la misma. En la columna, A pasa de 0 a 1, desaparece. Veamos, sí. A pasa de 0 a 1, está desapareciendo. Y B está en 0 y permanece en 0, es B, que sería esta de acá. O sea, C denegado más B es la simplificación de estas dos que son adyacentes. Y de forma similar podemos hacer para esta. Aquí tenemos que tener la suma de C más D negado, que es esta. C más D negado. Y acá tenemos que es A el que no cambia de bit. Por lo tanto es A negado. A negado. Y tenemos la simplificación. Ahora bien, observen acá. En nuestro mapa de Karnaugh tenemos al mismo tiempo tanto ceros como unos. Lógica de ceros es la que estamos viendo ahorita. El problema anterior es y corresponde a lógica de unos. Podemos decir que una es equivalente a la otra, pero realmente la diferencia es muy sutil. Cuando decimos unos lógicos es porque queremos activar algún elemento. Queremos activar con un pulso positivo un valor lógico 1 equivalente a 5 voltios, o ya sea mandar la activación a un circuito amplificador, un circuito analógico, relé y circuito de potencia. Y también cuando hablamos de unos lógicos, hablamos específicamente de que vamos a activar. Lo contrario sucede cuando trabajamos con lógica negativa o ceros lógicos. Indica que vamos a desactivar algo. Sin embargo, vamos a utilizar lógica de unos para nuestra introducción a este curso. Y vean, podemos ir de ceros a unos y viceversa si negamos cada una de las funciones. Esta función es una función original, la negamos toda y aquí hay que aplicar una serie de pasos y procedimientos que corresponden a los teoremas de Morgan, que vamos a ver en un momento.
Entonces, nuevamente aquí, tenemos el mapa de Karnaugh de 4 variables y recordemos nuevamente la sumatoria de lo que corresponde a los términos. 0 corresponde, colocamos un 1 en esta posición. En la posición 2, un 1. En la 3, un 1. En la 5, otro 1. En la 6 y la 7, otro 1. Y sucesivamente, hasta llenar esta tabla de unos lógicos. Ahora, observemos ahí. Como ya trabajamos en ese momento nuestras ideas fundamentales, ya sabemos cómo colocar los unos lógicos en un mapa de Karnaugh de 3 y de 4 variables. Ya conocemos adyacencias. Ahora, para el siguiente día de clase, necesito que nos traigan ya trabajados el número 1 y el número 2, así como el número 3. En clase vamos a trabajar el 4 y el 5. Porque requieren una atención especial. Y recordemos, estamos trabajando con unos lógicos. Este correspondería a la posición 1, 1, 1, colocar uno lógico. Muy bien. Aquí tenemos un pequeño detallito que se me está pasando de momento. El número 1, veamos. No lo trabajemos. Necesitamos conocer un poquito más al detalle de cómo trabajar este. Ya lo veremos en un momento. Trabajemos por favor para el próximo día de clases el número 2 y el número 3 únicamente. Ya en hoja de trabajo, ya resueltas. Muy bien. Nuestra actividad de aprendizaje 1 vamos a analizarla en clase y vamos a estudiar cómo simplificar y reducir al mínimo un circuito lógico como este, en el cual primero necesitamos encontrar la función lógica de salida. Esta función lógica de salida la vamos a trasladar a un mapa de Karnaugh para su simplificación a la mínima expresión y posteriormente encontrar esa variable o esa función que nos va a dar la mínima expresión y la cual va a ser mucho más óptima. Muy bien, para concluir, observemos acá, tenemos 3 circuitos, los cuales tienen una serie de compuertas lógicas. Sin embargo, como ya tienen ustedes la idea en ese momento, no son los circuitos más pequeños ni los más simples. Podemos reducir estos 3 circuitos a un circuito mucho más sencillo, posiblemente con 2 compuertas, o porque no solamente una. Ahora, tomemos en cuenta lo siguiente. Si vamos a encontrar la función lógica a partir de un circuito como este, necesitamos meter las variables tal y como aparecen ahí. Pensemos que vamos a colocar x, sale x negado, igual y negado, z negado. Como es una compuerta AND, es una multiplicación. Y decimos x negado a la salida por y negado por z negado y llega a la función OR. De forma similar para esta AND, le llega x negado, le llega z negado y y sin negar. Y saldría por acá x negado, z negado, y. Esta AND le está llegando x sin negar, y negado y z negado. X, y, z negado. Los cuales se suman acá para obtener una función lógica de suma de productos y ya poder trasladarla a nuestro mapa de Karnaugh y poder simplificar a una mínima expresión. Ahora, vamos a estudiar esto el próximo día de clases. Hasta el momento concluyo con lo siguiente. ¿Por qué simplificar un circuito lógico booleano a la mínima expresión? La respuesta es sencilla. Básicamente buscamos un circuito que sea mucho más óptimo, mucho más rápido en su procesamiento. Recordemos, cuando hablamos de lo que es el el manual SG, el TTL, decíamos que los tiempos de propagación iban de 2 a 30 nanosegundos. Imagínense cualquier circuito de estos que pueda ser reducido a una sola compuerta. Es decir, 30 nanosegundos acá, más 30 son 90. Y si podemos simplificar esto a una sola compuerta, lo reduciríamos
desde 90 nanosegundos a 30, por decirles algo. Es decir, nuestro circuito sería 3 veces más veloz si logramos reducir esto a una sola compuerta. En pocas palabras, ahí está la respuesta. ¿Por qué reducimos un circuito lógico a la mínima expresión? Para que sea más veloz, más eficiente. Otra razón es para que sea más económico. Pensemos que cada compuerta tenga un valor de 1 quetzal. Aquí tenemos que gastar 2, 4, 6, 7 quetzales. Y si lo redujéramos únicamente a una compuerta, solo gastaríamos 1 quetzal únicamente en su implementación. Mucho más fácil de implementar, como lo pueden observar. Y lógicamente inmune de ruido, más fácil de manipular, entre detalles que les puedo mencionar de momento. Muy bien, nuestra próxima clase va a tratar acerca de este tema, y el cual correspondería a la simplificación y la reducción de circuitos lógicos cuando no tienen completas las variables, es decir, no todas las sumas tienen ABCD. Aquí solo hay AD, ni tampoco X, Y, Z completas. Esto corresponde a una clase posterior. Muy bien, ahora pasamos al siguiente punto que nos interesa. Analicemos lo que corresponde al software Voltdeusto. El Voltdeusto está acá, lo pueden descargar directamente desde la página del autor, que corresponde al ingeniero Javier García Zubia de la Universidad de Deusto en España. Y pues lógicamente pueden buscar por el nombre Voltdeusto online y hacer la descarga. Está en su versión español y en su versión inglés. Ahora, ¿qué sucede con el Voltdeusto? El Voltdeusto es un programa que nos ayuda a simplificar circuitos combinacionales, entiéndase con puertas lógicas, y sistemas secuenciales o autómatas, entiéndase sistemas que ya incluyen memorias y osciladores 555. De momento vamos a estudiar el sistema combinacional. Utilizar Voltdeusto es prácticamente algo muy sencillo. Les vamos a colocar un nombre a nuestra primera práctica. Por ejemplo, por decirles práctica 1. Vamos a colocar cuántas variables de entrada tiene, es decir, A, B, C, D, E, F, G, cuántas tiene. Vamos a colocar 3 variables de entrada y vamos a colocar una sola salida de momento. Vamos a generar posiblemente la tabla de verdad, es la que nos va a decir a nosotros qué vamos a diseñar, colocar la expresión booleana y acá la expresión simplificada en sum of products, o sea, suma de productos, o ya sea producto de sumas. Esto es suma de productos, producto de sumas. Entonces, el resto de elementos acá se los dejo a ustedes para que puedan checarlo y estudiarlo con más detalle. De momento vamos a analizar la tabla de verdad. Si vamos a meter los datos por la tabla de verdad, la podemos generar. Y vamos a elegir que la tabla de verdad corresponde a unos. Acá, por ejemplo, nos marcó toda la verdad, pero en toda la tabla de verdad con unos lógicos. Podemos colocar el valor de tema libre. Bueno, ya no me lo dejo hacer, pero podemos hacerlo acá. Por ejemplo, presionando podemos cambiar nosotros entre 0, 1, incluso variable no importa, que es la X. Es decir, no importa qué valor tome, nuestro circuito siempre va a operar adecuadamente. Coloquémoslo de esta manera. Coloquemos los datos al azar únicamente, coloquemos esos ceros y dejemos los demás en uno lógico. Pues, al haber ingresado a nuestra tabla de verdad, la que nos va a dar la pauta de nuestro diseño, pues tenemos que en todo caso evaluarla. Y dice, se ha guardado el sistema combinacional. Le damos salir y vamos aquí a la expresión SOP simplificada. La expresión SOP nos va a reducir hasta la mínima expresión nuestro circuito de la tabla de verdad. Entonces vean acá, la mínima expresión corresponde a BC más A. Y si visualizamos el circuito, la simplificación más pequeña corresponde a esta. Es decir, observen nuevamente, regresemos rápido acá. Nuestra tabla de verdad nos tiene que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6
Vamos a ver, 2, 4, 5. Si son 5, suma de productos. Son suma de productos del número 3 al número 7. De 5 suma de productos, nosotros lo hemos reducido con nuestro software únicamente a 2 suma de productos. Es decir, BC más A. Y el circuito simplificado corresponde a S. Y corresponde a esta simplificación que ustedes ven aquí. Entonces, eso es lo que hace nuestro software de Bolt-Deusto. Nos ayuda a simplificar hasta una mínima expresión. Entonces, otros valores, por ejemplo, copiar a cortapapeles para pasar a un archivo de Word, por ejemplo, mandar a imprimirlo y vamos a volver. Ahora, veis Karnaugh, el mapa de Karnaugh nos está dando y nos está agrupando la adyacencia que hay entre unos. Como les dije hace un momento, tenemos 2, 4, 5 unos, los cuales pueden ver ustedes acá, que están agrupados en el primer grupo de 4 unos y el segundo de 2 unos. Por lo tanto, la simplificación mínima, por ejemplo, B por C, corresponde a esto. C es constante en toda la fila. A está en 0 y pasa a 1, desaparece A. B está en 1 y permanece en 1. Entonces, por lo tanto, la simplificación es B por C. Y agrupando a los 4 unos, la simplificación únicamente es A. ¿Por qué? Porque en esas dos filas C cambia de variable, cambia de bit, de 0 a 1. Sin embargo, aquí A está en 1 y permanece en 1. B está en 1 y pasa a 0, B desaparece, así como desapareció C. Entonces, la simplificación mínima corresponde a lo que ya vimos acá, BC más A. Entonces podemos ver nuestro mapa de Veitch-Karnaugh o mapa de Karnaugh que lo analizamos hace un momento, y también podemos observar la representación con otro tipo de compuertas, por ejemplo con compuertas NOR. Aquí hay 3, 4, 5 compuertas y podemos colocar aquí, por ejemplo, la función siguiente. La NOR pues correspondía a esta y la NAND corresponde a esta. Aquí solamente hay 3. Sin embargo, al haber 3 compuertas, aún sigue siendo más simple que solamente tiene 2 compuertas lógicas. Entonces, esta es la forma de usar nuestro software de Bolt-Deusto. Específicamente, el trabajo más sencillo o la visualización que vamos a tener de este software para posteriormente ustedes terminar de estudiarlo. El diagrama de Veitch-Karnaugh de la función, aquí lo podemos hacer, por ejemplo, de unos cablearlo. Vamos a ver. Aquí lo cambié. Aquí podemos cambiarlo. Muy bien. Esto ya se cambió. 1. Las 5 variables que ya conocemos y los demás podemos colocarlos en 0. Y en todo caso, trazar las líneas. Estas líneas son otra forma de hacerlo también, o dejarlo específicamente en binario. Muy bien. Ahora, como pueden ver ustedes ahí, lo podemos también trabajar de esta manera. Muy bien. Llegamos al final de nuestra clase del día de hoy. Espero que puedan revisar este video para que puedan entender un poquito mejor lo que corresponde a esta pequeña introducción a la electrónica digital. Muy bien. No olvidemos, por favor, descargar el software de Bolt-Deusto para poder trabajar en nuestra casa y poder estudiar con más detenimiento. Veamos si nos queda algo aquí en el tintero. Muy bien. Ahí estamos por el día de hoy. Feliz día. Nos vemos en la siguiente clase.